Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas las compañeras y compañeros del Frente Auténtico del Trabajo. El día de hoy estamos haciendo la grabación del módulo 2 de mercado que tiene el tema de rentabilidad, pero justo cuando estábamos concluyendo la grabación del módulo 1 de mercado, que tenía que ver con las tres variables que deben de tener los bienes y servicios que producen nuestras cooperativas, surgieron dos dudas, una que iba hacia el tema de la riqueza, que representaba como tal esta riqueza, y otra que tenía que ver con si podíamos como repasar brevemente el tema de estas tres variables de los bienes y servicios, y ahora sí pues entrar al tema de lo que le llamamos la rentabilidad, o cómo estamos entendiendo la rentabilidad desde los modelos económicos alternativos, principalmente desde esta expresión de los modelos económicos alternativos, que es el cooperativismo. Entonces, pues bueno, el título de hoy es módulo de mercado 2 de 2, rentabilidad. La descripción es que posterior a los talleres presenciales que hemos tenido con los grupos del Frente Auténtico del Trabajo en el interior de la República, principalmente en Durango y Guanajuato, el Frente dispuso que hiciéramos por la coyuntura de la contingencia la grabación de estos módulos para el que se pudieran dispersar, y también la otra determinación fue de que estos no fueran, más bien fueran públicos también, que se subiera a un canal de YouTube de manera abierta por si alguien más le generaba alguna inquietud o quería verlos, pues que los podíamos como compartir sin ningún problema. Pero bueno, hoy vamos a entrar con el módulo 2 de mercado, que es el tema de rentabilidad, y tenemos, digamos, tres temas que vamos a ver, que es organización, administración y mercado, y estamos iniciando con mercado precisamente por el tema de la coyuntura. Entonces vamos a ver brevemente un repaso de los temas que vimos en el módulo 1. En el taller anterior, que fue el módulo 1 de mercado, vimos estas tres variables que debían contener los bienes o servicios que produjeran las cooperativas. Dijimos que tenía que ser posible, es decir, no podíamos iniciar una tortillería sin tener la máquina tortillera, es decir, teníamos que tener los elementos para que esto realmente fuera posible. La generación o producción de estos bienes o servicios, ser peluquero sin tijeras es complicado, y a esto le llamamos medios de producción. Entonces siempre hemos planteado que las cooperativas, a diferencia del sistema de producción capitalista, uno de los principales elementos que contiene es la propiedad y la posesión de los medios de producción para hacer que esta riqueza que generan no se acumule en una sola persona, en un capitalista, sino se pueda socializar esta riqueza entre las personas. Entonces, pues para que sea posible tenemos que tener cómo hacerlo. En el caso de nosotros, que nos dedicamos y estamos transmitiendo desde el taller de café, de la cooperativa de café, pues bueno, teníamos que tener las parcelas, teníamos que contener la alianza necesaria con los productores, tener las máquinas para el procesamiento y tener los medios para poder empaquetar y después comercializar. Entonces tuvimos que hacernos primero de la alianza con los productores, con las productoras, con los clasificadores, las clasificadoras principalmente, para poder acceder al diseño de una cooperativa que se dedicara al café. Pues lo primero que teníamos que tener era el café. Entonces tiene que ser posible. El otro aspecto es que tiene que ser necesario, o sea, es algo que decíamos en el módulo anterior, ante la coyuntura de la contingencia del COVID. Gran parte de la reducción que se hizo de todo el tema académico, el tema de mercado y el tema social,
le pegó mucho o le pega mucho a la economía, y lo que está ahorita prevaleciendo son los temas que tienen que ver con alimento, con los servicios, el alimento, por ejemplo, servicio a domicilio, los servicios domésticos, pues las rentas, los hospedajes. Decíamos que era tan delicado que decíamos que el eslogan de la campaña es quédate en casa, y pues ¿cuál casa, no? Teníamos que definir y determinar eso como una prioridad. En tercer lugar, los temas de salud, y la educación, que es parte de lo que estamos haciendo ahorita, que se incrementó en gran medida las transmisiones online en vista de la contingencia. Y el tema pues de la salud, pues naturalmente gran parte de las cooperativas que están atendiendo ahorita los temas de salud mental, salud social, han incrementado sus servicios. Y el otro tema es de que sea adecuado, es decir, que no esté fuera de la ley, que sea un tema que contribuya al ejercicio pleno de los derechos y que no atente contra la dignidad humana ni contra el medio ambiente. En este tema que veíamos, por ejemplo, ahorita estábamos analizando un fenómeno que tenía que ver con la venta, cuando las familias trabajadoras que tienen la mayor cantidad de rezagos llegaban a estos límites en el periodo de cuarentena económicos, lo primero que están comercializando, y lo vemos en una tabla de ventas de internet, en varias tablas, después vamos a sistematizar este estudio, es sus medios de transporte. O sea, está haciendo las bicicletas, está haciendo las motonetas, motocicletas, y hasta ese nivel, o sea, sí hay como un tema de venta de autos. Bajaron mucho el costo de los transportes, porque naturalmente la movilidad baja. Entonces, pues ¿para qué uso la bicicleta si ahorita lo que tengo que hacer es quedarme en casa? Entonces es muy interesante el fenómeno. Lo vamos a sistematizar y después vamos a compartir esto, porque quien está adquiriendo los medios, donde estas ofertas de los trabajadores que se quedan, que necesitan dinero para persistir ahorita en la cuarentena, lo están adquiriendo los que están dedicándose al servicio de reparto de temas de salud y temas de alimentos. Entonces decíamos que esas eran las tres variables, y les pedíamos a ustedes que por vía correo o vía WhatsApp nos mandaran por qué consideraban que sus productos, los bienes o servicios que genera su cooperativa, su emprendimiento, presente o futuro, lo consideraban que era posible, que era necesario y que era adecuado. Ese es el repaso de la sesión anterior. Muy bien, ¿a dónde nos lleva, de qué nos sirve que nuestro producto, los bienes o servicios que genera nuestra cooperativa sean, en este caso, posibles, necesarios o adecuados? Estos elementos nos van a conducir a este concepto que conocemos por rentabilidad. La rentabilidad nos suena a una palabra que tiene que ver como con la renta, ¿no? Es decir, que tiene una asociación como con algo que nosotros pagamos por obtener algo. Y la rentabilidad tiene una explicación dentro de los modelos económicos alternativos muy orgánica, muy ecológica. Es decir, la rentabilidad es el aprovechamiento máximo de los rendimientos y los residuos que hay del trabajo. En este caso, la rentabilidad es cuando nosotros obtenemos la riqueza a través de la fuerza del trabajo que nosotros estamos ejerciendo. Y ya hemos platicado que la riqueza no necesariamente es el dinero, la riqueza no necesariamente son las cosas materiales, y no necesariamente son como estos servicios. Veíamos a la riqueza como conjunto de tangibles, intangibles, y también el capital, pero también hay una serie de elementos que hemos ido conociendo a lo largo y ancho de
del trabajo con los grupos, principalmente con los pueblos originarios de nuestro país, donde identifican a la riqueza como una dimensión más cosmológico, trascendental, más religioso, espiritual, que tiene que ver con el disfrute, el uso y el disfrute del proceso en la vida, más que la acumulación de las pertenencias. Y teníamos una frase que habíamos dicho la sesión anterior, que habíamos extraído de Crónicas de Mictlán, de cuentos del viento sur, ¿no? Que decía, es que valen más las plumas de Quetzal que su propio canto. Y sigue la narración y dice, ¿por qué te preocupa tanto el acumular riquezas en lugar de experiencias? Entonces, realmente la riqueza es un concepto muy amplio, muy diverso, que tiene que ver con lo tangible, con lo intangible, y tiene que ver con el capital. Entonces, no lo vamos a poder simplificar en uno solo de estos elementos. Entonces, por eso es importante que la rentabilidad la veamos como algo integral, algo que se conforma de muchos elementos que nosotros generamos a través del valor de nuestro trabajo y que podemos usar y disfrutar de manera plena, entre ellas los mismos derechos básicos, elementales y universales. Entonces, vamos a ver rápidamente un video que para mí ejemplifica parte de lo que representa la rentabilidad para los modelos económicos alternativos. Cuando hablamos de la rentabilidad, decimos que es estos remanentes que aprovechamos de algo más. La rentabilidad es un término que se ha utilizado mayoritariamente en la dimensión económica. Sin embargo, los modelos económicos alternativos hemos aprendido la rentabilidad a través de la naturaleza, que es una experiencia más allá de una sola idea de la contemplación. Es una idea donde la rentabilidad es realmente este intercambio que se genera ecosistémico entre todos los organismos, los individuos y las especies, comprendiéndonos dentro de esos ecosistemas. Entonces, el caso particular de la rentabilidad, como la hemos visto o como la vemos que se ejecuta en la naturaleza, lo vemos mucho en el caso del ciclo del agua. El ciclo del agua, como sabemos, es que a partir de la radiación del sol, del calor, el agua se evapora, pasa de su estado líquido a un estado gaseoso y se transforma en las nubes, que se condensan y posteriormente llueven, se transforman nuevamente en un estado líquido, pero en las partes altas o más frías pues pasan a convertirse al estado sólido, a hielo, a nieve, pero que permite una filtración pues más puntual en los mantos acuíferos para volver a retornar vía subterránea o vía los ríos hacia las cuencas y hacia los mares. Entonces, aquí vemos este ejercicio de rentabilidad como un organismo, como una forma de cómo un solo elemento de la naturaleza, en este caso el agua, se convierte en parte del ciclo. Es decir, el agua se transforma líquido, sólido, gaseoso en diferentes momentos, dependiendo pues ahora sí que el nivel de temperatura o de reacción que va teniendo con el ecosistema, de la interacción que va teniendo con el ecosistema. Entonces, realmente la rentabilidad es esto, es cómo estos residuos, cómo estos elementos se van transformando en otras cosas. Entonces, la fuerza de trabajo se transforma en productos, en bienes o en servicios
que son aprovechados por otros actores y que de ahí sacan un provecho que después los transforman en otras cosas, en otros bienes o en otros servicios. Entonces, esto es la rentabilidad. La rentabilidad es no detener el ciclo, es que el ciclo de producción de nuestra fuerza de trabajo se transforme en bienes y servicios, que se transformen en la riqueza, que la aprovechemos y nos genere un estado de plenitud, un estado de experiencias y de tránsito en la vida que sea favorable, que sea amigable y que sea de use y disfrute, ¿no? El problema cuando vemos la rentabilidad es que en el caso del sistema de producción capitalista, la rentabilidad se ve meramente como el término económico, se ve propiamente como el valor del trabajo se transforma en materia y esta materia genera utilidades, plusvalía al propietario de esa empresa, al dueño, al propietario de los medios de producción. Y en los modelos económicos alternativos lo que estamos buscando es que sí se genere esta riqueza, pero esta riqueza se distribuya, se socialice entre los socios y las socias de las cooperativas. Entonces, esta es una manera de entender la rentabilidad, pero también dentro de la naturaleza vemos que la rentabilidad ocupa del aprovechamiento de los recursos, pero también incluye algo, no solo son los recursos que hay en el ambiente, sino cómo utilizamos esos recursos nosotros también, o sea, cómo nos comportamos ante esos recursos. Y un comportamiento que tiene la fauna muy interesante en el ecosistema es la solidaridad y la colaboración para persistir y subsistir en el entorno. Entonces, vamos a ver el video es súper breve, es un tema muy interesante de la colaboración de dos especies diferentes. Dos especies diferentes que colaboran para subsistir. En este caso, este video, insisto, es muy interesante porque es una especie mostrándole a otra especie un túnel para cruzar la carretera y que obviamente no sea atropellado, pero esta interacción no sucede solo porque sí, sucede en este caso porque el coyote aprovecha la fuerza de trabajo de su compañero ahora de caza, es decir, el otro compañerito lo ayuda a cazar, es como un tipo tejón que ayuda a cazar al coyote y distribuyen entre ambos la riqueza, es decir, la caza, el animal que cazan lo comparten y lo distribuyen entre los dos personajes. Seguramente no lo distribuyen de manera igualitaria, pero lo distribuyen de manera equitativa según la necesidad de alimento de cada uno de los dos. Seguramente el coyote requiere y ocupa mayor alimento que el tejón. Pero lo interesante es cómo esta solidaridad, esta alianza interespecies se genera para hacer un aprovechamiento de la naturaleza, para generar este proceso de rentabilidad. Lo interesante es no detener ese ciclo, pero para eso entonces lo que se convierte en la principal herramienta de la rentabilidad es las alianzas, es la solidaridad y es la cooperación. Por eso el modelo de producción cooperativista se ve influenciado por la naturaleza, por estas reacciones básicas, instintivas, elementales de la naturaleza para la persistencia de la especie humana en el entorno, en el ecosistema, así como estos animalitos están cooperando entre ellos. Así entendemos la rentabilidad, no solo de manera económica, no solo a partir del ejercicio de la fuerza de trabajo para la producción de bienes y servicios, sino la generación de riqueza, de solidaridad que nos permite socializarla, distribuirla de manera equitativa, mas no necesariamente igual. Bueno, regresando al tema de la rentabilidad de este módulo 2,
Es bien emocionante porque, como comentario, nunca en este taller que está pues sí, prácticamente el centro de la Ciudad de México se habían escuchado tantas aves. En vista de la contingencia, de que la población disminuya el uso del automóvil, eh, las salidas, etcétera, la naturaleza pues, se va abriendo paso y tiene que ver con el tema de la rentabilidad. La rentabilidad es un concepto sí económico, pero la economía también es natural, también es orgánica, es biológica. Y esto siempre lo vamos a debatir con los economistas alternativos, ya que siempre habrá ese planteamiento por parte de ellos de que la economía es solo y la rentabilidad es solo un concepto que tiene que ver con dinero, con cash, con capital, con materia, con bienes y con servicios, y desplazan no solo el tema de la condición humana dentro del ecosistema, sino que desplazan toda oportunidad de generación de riqueza y aprovechamiento de la riqueza a través de los derechos más elementales. Entonces terminamos viviendo en condiciones de injusticia. Pero bueno, el tema principal es de que nuestros bienes o servicios que creemos a través de las cooperativas tiene que ser posible, tiene que ser necesario y tiene que ser adecuado. Si tiene estos tres elementos va a ser rentable, es decir, va a poder formar parte de un ciclo donde va a haber inicio, va a haber término y va a haber retorno. Es decir, no va a concluirse en un solo estado. Y comprender que la rentabilidad en esta lógica, en esta dinámica, pues tiene que ver, sí, con los temas del capital natural. Esto que estoy haciendo claramente son unos arbolitos, ¿verdad? Tendrá que ver con el capital económico, y tendrá que ver en este caso con las personas, ¿no? Es decir, el tema físico-ambiental, el tema social-humano y el económico productivo formarán parte también de variables importantes de la rentabilidad, donde también incluiríamos otro de los aspectos importantes, que es los intangibles, ¿no? El cosmológico trascendental, el religioso espiritual, la palabra, la cultura, todos aquellos intangibles forman parte de este ciclo de la rentabilidad. No podemos entender la rentabilidad solamente con uno de los elementos, sino con varios de estos elementos, y así lo veremos, lo vemos dentro de los modelos económicos alternativos, donde las cooperativas de cooperativas o las uniones de cooperativas lo que buscan es aprovechar los rendimientos y la riqueza que genera el valor del trabajo de una cooperativa para aprovecharlo otro. Entonces, eso va a ser importante también en el mercado, el tema que vimos del ejemplo del coyote y el tejón, que tienen que haber solidaridad y tiene que haber alianzas. Para que haya rentabilidad tiene que haber alianzas entre las cooperativas, entre los productores de bienes y servicios, y tenemos que consumirnos a nosotros mismos. Me refiero al punto de comprarnos entre cooperativas y dotarnos de insumos y de productos y bienes y servicios terminados entre cooperativas. Es decir, no quiere decir que sea exclusivo, pero sí es muy importante para mantenernos en el flujo económico y en este ambiente de rentabilidad. La rentabilidad se construye con solidaridad y con cooperativismo. Bueno, pues como saben, compañeras, compañeros del Frente Auténtico del Trabajo y demás público en general, pueden escribirnos a nuestro correo para marcar cualquier duda
o pregunta sobre nuestros temas. El correo lo vamos a anotar aquí. Vamos a ver, vamos a acercarnos. Correo es cooperativas fat@gmail.com. Ahora sí, ya quedó. Este es el correo electrónico donde podemos escribir para las dudas que vayamos teniendo en el camino. Y pues con esto es con lo que vamos a concluir este módulo 2, que tiene que ver con los temas de mercado. No sin antes recordarles que es importante que consideremos en el proceso de incubación que no solo es el mercado, la administración y la organización, y que dentro del mercado buscamos que los bienes y servicios sean necesarios, posibles y adecuados, y buscamos generar una dinámica de rentabilidad, entendiendo la rentabilidad como este ciclo permanente donde aprovechamos los rendimientos que genera el valor del trabajo. Bueno, pues este es el segundo material que grabamos. No somos youtubers ni nada, estamos aprendiendo también, generando el aprovechamiento de la tecnología como trabajadores, trabajadoras, para compartirnos entre todos los aprendizajes, las distintas experiencias positivas y negativas que hemos tenido. Va a haber un siguiente video donde lo que vamos a hacer es utilizar los ejemplos de los casos que nos están empezando a enviar y responder algunas dudas previo a entrar el módulo de organización, donde vamos a ver los modelos organizativos que hemos conocido a lo largo y ancho en más de 67 proyectos en 21 estados de la República, con 17 pueblos originarios del país. Y me despido no sin antes leerles un pequeño poema de César Vallejo, de su compendio Los Heraldos Negros y otros poemas. El poema se llama Considerando en frío, y es imparcialmente, y es muy breve. Dice: considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos sus fórmulas famélicas de masa. Considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza, le hago una seña, viene, le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Pues compañeras, muchas gracias, compañeros, muchas gracias del Frente Auténtico del Trabajo y público en general que se sumaron a este módulo de mercado 2, módulo de rentabilidad, y pues quedamos al pendientes del correo electrónico y del WhatsApp. Un saludo a Guanajuato, a Durango y al resto de la República, sureste mexicano y demás compañeras, compañeros. Muchas gracias, puño arriba, trabajadoras y trabajadores.